algún instrumento aceleradamente, sin una pausa o sin un control. Pues bueno, este ODS, bueno, este tema sobre consumo se relaciona con con el ODS número 12 por estas tres maneras. Bueno, en primer plano, el sobreconsumo es lo contrario, ¿no? Justo el problema a lo que el ODS desea resolver, ¿no? Que es una producción y un consumo sostenible. Podemos relacionarlo con el reciclaje, bueno, como ya también han podido ustedes ver en la parte introductoria, ¿no? Donde las personas eh, utilizan bolsos, ¿no? Bolsos propios, o las mismas personas llevan sus propias bolsas ya a la hora que realizan sus compras en el supermercado o realizan sus actividades, ¿no? También que utilizan estos accesorios muy utilizados por ellos. También podemos ver en la segunda imagen una foto de una industria, que también es un tema muy amplio, donde abarcamos muchos puntos. Bueno, en este caso es el tema del uso de la energía o las emisiones de gases, que también es un tema muy importante. Muchas de las fábricas o empresas de producción especialmente utilizan grandes cantidades de energía, ya sea energía eléctrica, energía química o energía mecánica también, que es muy utilizada por las empresas. Entonces, tiene una relación, ¿no? Con lo que es el sobreconsumo, porque utilizan esta parte, utilizan este patrón aceleradamente en sus procesos. E igualmente, ¿no? En la última imagen podemos ver un foquito, ¿no? Que refiere a lo que les había mencionado, ¿no? Con lo que es la energía. La energía también es un tema relacionado al sobreconsumo. Y sí, si tienen alguna duda, normal me hablan o me levantan su manito. Ok, bueno, creo que no, bueno, igual también por el chat pueden escribir también. Bueno, bueno, ya hemos definido lo que es el sobreconsumo. Ahora vamos a pasar a lo que es la superpoblación o sobreconsumo. Esta es una incógnita que bueno, yo mismo lo establecí porque el sobreconsumo en sí tiene una causa y esta causa es la superpoblación. ¿Por qué? Bueno, el crecimiento excesivo de la población humana en relación con los recursos disponibles y la capacidad del medio ambiente para mantenerla. ¿A qué refiere esto? Como somos una gran cantidad de personas en el mundo, los recursos son limitados. Antiguamente, bueno, no sé si ustedes han escuchado o bueno, o han podido en sí leer o de libros o de artículos de Thomas Malthus, ¿no? Este escritor o pensador británico que, bueno, ¿no? Ya en la época de la Revolución Industrial, ¿sí? Si no estoy equivocado, afirmaba que la población mundial crecía desaceleradamente, mientras que los recursos crecían de manera lenta o de manera geométrica. Esto es mayormente a lo que les estaba explicando principalmente, ¿no? Que hay mayor cantidad de personas, pero para muy pocos recursos. Y entonces el sobreconsumo de una sola persona o de un grupo de personas abarcaría una gran cantidad de recursos, por lo que sería también un problema o sería un cambio o un conflicto que nosotros actualmente estamos enfrentando en el mundo. Bueno, este es un dato también que les menciono, que la población mundial ya superó los 8.000 millones de habitantes a fines del año 2022, por lo que actualmente 2024 estaremos ya cerca de la mitad de los 8.000 millones de habitantes, por lo que para el año 2030 ya habremos llegado a los 9.000 millones, por lo que muchos especialistas, muchos profesionales que son, bueno, se destacan en poder explicar las ODS. Bueno, expectaron o tenían ese pensamiento que los habitantes para el año 2030 serían los 8.000 millones, pero esto ya ha sido sobrepasado, ¿no? Y bueno, justamente era lo que respondía la incógnita que estaba en la parte inferior, ¿no? ¿Por qué la superpoblación significa una causa del sobreconsumo? Entonces, tiene una relación con el tema principal. La siguiente diapositiva, por favor. Ok.
Bueno, justamente como les había comentado, ¿no? En una diapositiva anterior a la superpoblación, les había mencionado sobre la energía utilizada, ¿no? Por las empresas o por el mismo consumo domiciliario, ¿no? Por cada hogar o casa que utilizan las personas para su uso doméstico. Pues bueno, justo encontré este cuadro, o bueno, pues, este mapa en sí, sobre el consumo de energía eléctrica mundial en el 2022, no medido en terawatts por hora, ¿no? Bueno, estas unidades refieren a cantidades significativas de energía eléctrica. Que bueno, como podemos ver en el mapa, son, bueno, los países más oscuros, ¿no? Que tienen un color con un tono opaco, son los países que utilizan o tienen un alto porcentaje, unas altas cantidades de uso de energía eléctrica. Podemos ver al lado derecho, ¿sí? Donde nos refieren ya exactamente los países, ¿no? ¿Qué países son los que producen esa cantidad de energía? Podemos ver China, ¿no? China, como ya casi todos conocemos, si no es la primera potencia o segunda potencia mundial en el mundo, ¿no? Por lo que ha tenido un crecimiento económico muy acelerado en los últimos 30 años y es por ello que ese crecimiento que le ha favorecido, siempre tiene su aspecto positivo, ¿no? El crecimiento económico, que ha creado muchos puestos de trabajo, muchas oportunidades para los propios habitantes chinos, pero siempre hay algo negativo, ¿no? En este caso es la relación con el ambiente, porque China sí ha utilizado, asimismo como su crecimiento económico ha sido acelerado, su población también ha sido acelerada, ha presentado una tasa de natalidad que ha superado incluso a Estados Unidos y algunos países de Europa como Francia, Alemania o España. Pues bueno, podemos ver que China tiene 8.090, ¿no? Bueno, esos son datos del año 2022, que bueno, actualmente ya muchos de estos países que conforman parte también de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que son casi las cabezas, son los que tienen que disminuir sus producciones o sus cantidades de uso de energía eléctrica. Y es por eso que estos datos son algunos, han variado en sí actualmente en este año, pero es casi una referencia comparado con distintos países de nuestra región, ¿no? De Latinoamérica. Podemos ver al lado izquierdo en Latinoamérica que países como, bueno, en mi caso Perú, no producimos grandes cantidades, no está en una zona o como caracterizado en un color medio opaco, oscuro, bueno, porque no representa casi menos del 5% de las emisiones o del uso de energía eléctrica en el mundo. Pero igual podría estar relacionado con un problema porque, bueno, países como Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Bolivia, bueno, incluso Brasil, son países que comparten el triángulo amazónico, ¿no? Que es toda la selva amazónica que es representado como el pulmón del mundo. Y es por ello que los principales países afectados por el sobreconsumo y por este uso de energía eléctrica intensa son nuestros países. Pues bueno, en resumen, en conclusión, les he querido presentar esta imagen bueno, para que puedan ustedes observar las distintas cantidades utilizadas, ¿no? Por los países en el mundo de energía eléctrica. ¿Podrías pasar a la siguiente? Si tienen alguna duda, si me hacen saber, si es que desean que les explique algo más o algo no les quedó muy claro. Bueno, justamente esta es la comparación entre energía eléctrica, he elegido a cuatro países especialmente, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia e India. Bueno, son países muy conocidos en el mundo y que tienen también gran peso en lo que son los problemas medioambientales o, bueno, son los principales protagonistas en este tema de los ODS. Pues bueno, podemos ver como China, ¿no? Que ha sido el encabezado en estos últimos años, ¿no? Bueno, ahí podemos ver la tendencia durante 1990 hacia el año 2022. Bueno, China sí ha representado en los últimos años grandes cantidades de consumo de energía eléctrica.
Igualmente le ha seguido Estados Unidos, que ha sido también, bueno, e incluso es hasta ahora uno de los principales países de consumo de energía eléctrica en todo el mundo. Rusia, que bueno, increíblemente se ha mantenido, podemos ver el- la barra celeste, que no ha sido muy variable, no ha presentado una variabilidad tan grande a comparación de otros países, sí ha mantenido un consumo constante, que es algo que, bueno, sí se merece una admiración porque no ha tenido un desbalance como otros países. Y la India que, bueno, lo he considerado porque es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Y como hemos tocado anteriormente, o hemos abordado, ¿no? Sobre la población, si no estoy mal, India es casi el segundo o el primer país en el mundo con la mayor población mundial. Y bueno, y su consumo de energía eléctrica, increíblemente, tampoco no ha variado mucho. Bueno, también conocemos que India no es un país muy desarrollado, no es un país en vías del desarrollo. Y es por ello que su consumo ha sido constante, pero no en este ámbito, pero sí ha tenido una incidencia en otros aspectos que en este caso no es el consumo eléctrico. Si podrías pasar a la siguiente. Bueno, ya más o menos les he explicado sobre el sobreconsumo, su concepto, ¿no? Su causa principal, que bueno, considero que es la superpoblación, la causa principal del sobreconsumo. Y bueno, les menciono sobre las soluciones que se podría plantear, ¿no? Siempre es bueno ver lo que trata bueno, lo que trata o en sí lo que nos da a entender el tema y poder plantear unas soluciones, ¿no? Que siempre nos puedan brindar herramientas para poder afrontar este problema. Pues bueno, las principales soluciones que podríamos plantear son, sí, ¿no? Algo muy básico o algo que podemos hacer todos juntos es el reciclaje, ¿no? El reciclaje que, bueno, todos conocemos, ¿no? El reciclaje, es importante poder nosotros utilizar las tres R, no sé si lo conocen, reutilizar, reciclar y, si no estoy mal, el último es recomponer, sí. Hay distintas maneras donde también lo representan, pero es básicamente eso, ¿no? Poder reutilizar nuestros productos o nuestros utensilios que nosotros compramos o utilizamos cotidianamente. Es el reciclaje. También es el planteamiento de energías sostenibles. Como les he comentado, muchas industrias, especialmente industrias, ¿no? Industrias o empresas, su principal proceso de fabricación o producción utilizan la energía, ya sea energía, como les había mencionado, energía eléctrica, la energía química o la energía mecánica, ¿no? Alrededor de máquinas que estas máquinas, bueno, se mantienen en funcionamiento por toda la jornada bueno, por toda la jornada laboral de trabajo. Y durante todo ese tiempo estas máquinas están en constante trabajo, por lo que tienen un consumo excesivo, ¿no? Entonces, poder plantear energías renovables o alternas, ¿no? Como la energía por paneles solares, ¿no? La energía solar, la energía eólica, la energía, si no estoy mal, la energía hidráulica a través del agua, por lo que estas alternativas nos pueden brindar soluciones, ¿no? A este sobreconsumo de energías que, bueno, utilizan combustibles fósiles. Bueno, igualmente también tenemos lo que son las colaboraciones con empresas, ¿no? Siempre es importante tomar como eje el tema de las empresas, pero en el ámbito de negocios, ¿no? Siempre es bueno que empresas privadas como empresas nacionales, ¿no? De cada país establezcan acuerdos o alianzas o incluso puedan llegar a un acuerdo con las mismas poblaciones o comunidades en la cual se comprometan a trabajar a mejorar los aspectos que cada comunidad pueda enfrentar o pueda tener ese problema en su región. Así que siempre es importante una comunicación entre representantes de un gobierno o de una localidad bueno, con las personas o con los comuneros o las comunidades que residen en esa región. Y bueno, ¿no? Justamente sobre consumo también puede estar relacionado a lo que nosotros también utilizamos, ¿no? Con lo que es los alimentos, el agua, ¿no? También la energía eléctrica, ¿no? Como han podido observar anteriormente.
También mantener una vida saludable. Una vida saludable refiere a que podamos nosotros estar conformes a nosotros mismos, poder tener un peso promedio a lo que las personas o lo que las empresas o los médicos requieren para que tengas una vida saludable, ¿no? Porque, bueno, este es otro tema que ya me estoy también desviando un poquito, pero tiene relación, ¿no? Con el tema de la obesidad. Obesidad es un tema también que nos concierna a todos nosotros, ya que hemos pasado por una pandemia y la pandemia ha hecho que muchas personas nos mantengamos en un solo lugar, ¿no? Y no podamos tener un ritmo físico o una actividad física muy constante, por lo que esto también nos ha, nos ha hecho sobreconsumir nuestros productos, nuestros alimentos, nuestro uso de electricidad, de agua, que bueno, esto es lo que actualmente enfrentamos, pero ahí está la solución presente y nosotros podemos tomarla para cambiar el nuestro eje. ¿Podrías pasar a la siguiente? Sí, ya con esto ya podemos acabar. Ok. Bueno, esto es lo que justo les había comentado, ¿no? Otras maneras son reducir el consumo de energía. Ok, sí, ¿no? Cambiar las bombillas por otras bajas de consumo. Actualmente se utilizan las bombillas LED o los focos LED, que, bueno, muchos refieren que no consumen mucha energía eléctrica, por lo que puede ser reemplazado por las bombillas pasadas, ¿no? Que funcionaban a través del vapor. Entonces, podríamos reemplazar estos focos que se utilizan actualmente para nuestros hogares o para nuestro consumo diario. Bueno, ¿no? Bueno, igualmente también desenchufar los aparatos electrónicos si no los usas, los electrodomésticos asimismo, para reducir nuestro consumo. Sigue la siguiente. Y bueno, el reciclaje que ya también lo hemos conocido, separar tus residuos, reduce, esa era la palabra, si no estoy mal, reduce, reutilice y recicla. Ahí están las tres R. Y le evita los plásticos de un solo uso, ¿no? Eso es ya muy común, ¿no? Las botellas de soda, de gaseosa, de agua, o las latas inclusive, ¿no? Son que se usan, lo usas tú, lo ingieres la bebida y los botas. Entonces, siempre poder evitar ese consumo, ¿no? Poder llevar nuestras propias botellas reciclables a poder, algunas tiendas aceptan tus botellas reciclables, ¿no? Donde puedas tú tener el envase de la bebida y normal, no tienes ningún problema. Sí, la siguiente. Ok, bueno, esta es una frase sí, muy bonita, ¿no? Si el medio ambiente quieres respetar, aprende a separar y reciclar. Aprende a usar los contenedores de basura. Muy interesante y muy bonita esta frase. Ok, la siguiente. Bueno, acá esto es más le he explicado, ¿no? Sobre cómo podemos desechar nuestra basura o nuestros desperdicios. En contenedor azul, lo que es el papel y cartón. Papel de cocina, no, bueno, no se aceptan los papeles de cocina ni pañales, porque estos sí no se pueden reutilizar. El contenedor verde, las botellas, los frascos, tarros de vidrio, pero no se puede aceptar los objetos de cristal como bombillas o vasos. Sí, estos objetos no los puedes desechar al tacho porque, bueno, en sí sus componentes, ¿no? Como bombillas o incluso vasos, ¿no? Son objetos que no, bueno, que presentan en sí las bombillas, ¿no? Tienen con lo que es metales, con lo que es el litio y otros metales que, bueno, ya más podemos investigar también. Bueno, combinado con los desechos, sería una contaminación cruzada, entonces no estaríamos contribuyendo a la buena clasificación de los desperdicios. Sí, la siguiente. Y bueno, ya con esto terminamos, que son estos últimos tres colores de contenedores. El contenedor amarillo, que son los envases de plástico, latas y bricks, pero no se aceptan los juguetes rotos, biberones, envases. Estos objetos sí no deben ser desechados, deben ser sí reciclados bueno, hay algunas localidades que
que estos desechos que están en rojo, no en X, bueno, tienen en sí parte de sus materiales o de sus parte del juguete o bueno, del objeto completo, se reutilizan sus partes. Pero sí hay ciertos desechos que en sí no pueden ser reutilizados, que son de un solo uso. Bueno, el contenedor naranja, ¿no? Que son los orgánicos, como cáscara de frutas, espinas de pescado, pero no los pañales ni los chicles, ¿no? Que consumimos casi, creo, la mayoría continuamente, y toallitas desechables. En el contenedor gris, los residuos no orgánicos como utensilios de cocina, cerámica, pero no los residuos de los demás contenedores, ¿no? O sea, todo lo que se ha mencionado en los otros contenedores de otros colores tampoco, no se admiten en el contenedor gris. Pues bien, eso sería todo por mi parte. Hemos tocado un resumen general en conclusión sobre el sobreconsumo. Hemos definido sobre qué es el sobreconsumo, sobre su relación con el ODS número 12, también su principal causa del sobreconsumo, que es la superpoblación, bueno, lo hemos también abordado, y sobre las Bueno, posibles Nicolás, soluciones perdona del que problema. me vaya para allá, porque ya viste que también me despierto temprano. Ok, sí, no te preocupes. Bueno, bueno, hemos hablado de las soluciones, ¿no? Que siempre es importante tener soluciones para cualquier problema, porque tenemos esa herramienta, ¿no? Que nos permite tomarla y ya, aplicarlo. Y así podemos prevenir el problema en general en sí. Pues bien, eso sería todo por mi parte. Sé que es día domingo, estamos todos en familia por el Día de la Madre. También darles un saludo a todos ustedes. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte y bueno, espero que pasen un buen día con sus familiares. Muchas Listo, gracias. listo. Muchísimas gracias, César, por tu presentación. Muy, muy interesante los datos, sobre todo a nivel global en temas de sobreconsumo. Muy chéveres los consejos que nos das. Y bueno, continuamos con el siguiente tema, la siguiente ponencia, que está a cargo de Juan Diego. Él es estudiante de Ingeniería Ambiental y fundador de la organización ambiental Terrum Mundo. Entonces, él nos va a hablar de acerca de la economía circular. Entonces, Juan Diego, el público es todo tuyo. Ok, hola, se me logra escuchar, ¿verdad? Sí, súper, súper, te escuchamos. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Bueno, esta vez voy a hablar acerca de la economía circular, pero antes de poder hablar acerca de todo lo que conlleva la economía circular, de la transición circular, debemos de definir, ¿verdad? Entonces, la economía circular es un sistema económico y social en donde nosotros buscamos crear un nuevo valor añadido sin tener que dejar de reciclar recursos y materiales. Es decir, vamos a hacer que todo este producto, aún así sea desfragmentado, sea por partes, siempre tenga una segunda utilidad, de tal manera de que también vamos a hacer que nosotros no dependamos mucho de las materias primas, que sabemos que no son infinitas. Ahora también se quiere mantener los productos en circulación durante el mayor tiempo posible, y todo esto lo debemos hacer mediante buenos ecodiseños. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que es el concepto opuesto de lo que llamamos la economía lineal. La economía lineal, como su nombre lo dice, va en una sola dirección, va en un solo punto. Entonces, busca extraer la materia prima, pero no piensa en el bienestar ambiental de la actual generación y de las siguientes generaciones que van a venir. Entonces, es una economía que lo que busca es una sobreproducción y por ende también aumente el consumismo entre las personas, ¿no? Si estás generando muchos productos nuevos, nuevo marketing, nueva moda, nuevos estilos de modas rápidas, lo que vas a hacer es que las personas tiendan a comprar inmediatamente estos productos, pero sin sentir ya una satisfacción de una necesidad, ¿no? Porque ya cuando hablamos de consumismo es cuando nosotros, por más que ya hemos satisfacido ciertas necesidades, lo hacemos de nuevo, ¿no? Por más que ya lo tenemos. Entonces, es una cultura que nosotros también debemos de tratar de cambiar. Siguiente, por favor. ¿Por qué estamos obligados a cambiarnos a una economía circular? Bueno, lo primero es porque tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Es el entorno en donde todos vivimos
y en donde no solo los seres humanos coexistimos, sino que hay diversas especies de plantas, de aves, de animales en sí, que tienen una función ecosistémica muy importante. Ahora, por ejemplo, debemos de reducir las emisiones anuales totales de los gases de efecto invernadero. Solamente el sector de los residuos, es decir, desde el servicio de transporte de residuos que vienen los camiones de basura en nuestras casas y los lleva hasta los vertederos, que lamentablemente muchas veces dicen que por más que segregues correctamente en diferentes tachos tus residuos, no sabes cómo van a acabar, ¿no? No sabes si al final lo mezclan todo, que ya no es eh, mm, capaz de poder reciclarse en el futuro que lamentablemente se llevan a los vertederos para ser incinerados, ¿no? Y solo este sector representa el 20% de las emisiones mundiales de metano y el 3,3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Ahora, si nosotros cambiamos a una economía circular, las industrias no tenían que tener tanta demanda energética. Por ejemplo, en mi país se produce energía eléctrica a través de centrales tanto hidroeléctricas como centrales termoeléctricas, es decir, hidroeléctricas producto de, bueno, el agua, ¿no? El agua lo usamos para poder generar electricidad, digamos que es una energía más limpia, ¿no? Pero en las termoeléctricas nosotros usamos combustibles fósiles, ¿no? Los quemamos y así producimos electricidad. Ahora, este sector en el 2022 representó el 37% del consumo global de energía. Siguiente, por favor. Y bueno, antes que todo, estamos hablando de una protección al medio ambiente, ¿no? Y hay que tener datos bien en claro, ¿no? Según la Coalición de Economía Circular en América Latina y el Caribe, entre 2004 y 2017, 9 frentes de deforestación. Cuando estoy hablando de frentes de deforestación, estoy hablando acerca de los lugares en todo el mundo en donde hay mayor tasa de deforestación, ¿no? Que puede ser en África, puede ser tanto en Asia, ¿no? Los lugares en donde más tasa de deforestación hay, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe hay 9 frentes, ¿no? De las 24 que hay en todo el mundo. Y entre 2004 y 2017 se sufrió una pérdida de más de 43 millones de hectáreas. Y eso lo podemos ver inmediatamente por el aumento de calor, lo que ha pasado en Brasil, que desde el año 80 que no ha habido tantas precipitaciones, no tan intensas, ¿no? Otro dato es que desde 1975 se ha perdido la diversidad hasta en un 94%, ¿no? Hay muchas especies que han salido extintas. Y bueno, otro dato que no es muy, digamos, novedoso es acerca de la basura marina, ¿no? 3,7 millones de toneladas de contaminación plástica entraron en los océanos procedentes de la región de América Latina y el Caribe. Y eso es algo que lo podemos afirmar sin duda alguna. Siguiente, por favor. Mm, Bueno, y ahora vamos a hablar de las industrias más contaminantes del mundo. Si queremos poder combatir, digamos, si queremos saber el por qué pasan las cosas, debemos saber también contra qué combatimos, ¿no? Y estamos combatiendo contra industrias, contra empresas grandes. Pero ahí más adelante les voy a explicar acerca del poder que nosotros tenemos como ciudadanos para poder hacerle frente a la contaminación, ¿no? Entonces, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Ahora, para producir un par de jeans, nosotros tenemos que calcular como lo que se llama huella hídrica. Se gastan 7.500 de litros por un par de jeans. Una camisa de algodón se gastan 2.700 litros. Y por par de zapatos, 8.000 litros. Sin duda alguna, es una de las más contaminantes y que nosotros, de cierta manera, también nos vemos influenciados por las modas, ¿no? Ahora, como ha sido un cambio de clima, por ejemplo, en mi país, la gente está yendo a comprar más ropa, ¿no? Pero podemos cambiar esto simplemente reutilizando, ¿no? Capaz de nuestros parientes que nos puedan donar cierto tipo de ropa, o nosotros mismos donando a personas que realmente lo necesitan. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablamos de las medidas de los negocios. Por ejemplo, la empresa Patagonia, que se dedica a hacer prendas para ecoturismo, ¿no? Ellos lo que utilizan es el poliéster, o sea, fabrican casacas, chaquetas de poliéster con botellas recicladas. Y entonces están fomentando la economía circular, sin duda alguna. Tenemos también el caso de la empresa suiza Freighted, que ellos lo que hacen es usar las lonas de los camiones, como son las pancartas, ¿no?
esas lonas que están hechas de PVC, un tipo de plástico, y también utilizan cinturones de seguridad para hacer bolsas e incluso también hacen mochilas. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la industria alimentaria. Al año mundialmente se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos y solo en América Latina se desperdician alrededor de 348 millones, mientras que 40 millones pasan hambre, ¿no? Y bueno, ese desperdicio de alimentos genera el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eso es un porcentaje que también produce la industria textil, ¿no? Pero sabemos que, bueno, en este caso se produce por la contaminación de un tan potente como es el metano, ¿no? Que el metano, a comparación del dióxido de carbono, puede durar de 10 a 15 años en la atmósfera, pero que puede calentar la atmósfera terrestre de 23 a 30 veces más que el dióxido de carbono. Es digamos, un gas contaminante de vida corta, pero con alto potencial climático. Ahora, el 45% de las frutas y los vegetales cosechadas se desperdician. Y esto es como si fueran 3.600 millones de manzanas desaprovechadas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué han hecho los negocios, los restaurantes? Bueno, están implementando tanto en municipalidades como en restaurantes lo que conocemos como biodigestores, ¿no? No sé si han escuchado, pero ahí lo que hacemos es tratar de usar los residuos orgánicos, incluso también se utiliza materia fecal de animales para poder producir biogás, ¿no? Esto se hace en procesos anaeróbicos, es decir, que no se utiliza el oxígeno no participa y se utiliza bacterias metanogénicas, si no estoy equivocando, que son bacterias que, bueno, a través de la descomposición de los residuos orgánicos es que producen metano, ¿no? Y al mismo tiempo se produce un biogás que nos puede servir para poder alimentar motores y diversas actividades y también fertilizantes que podemos utilizar para nuestras plantas. Eh, Otro caso es en Austin, Texas, que hubo una ordenanza en el año 2018, donde se prohíbe que los restaurantes boten sus residuos en las calles o los boten en la basura, o sea, que totalmente lo desperdicien, sino que lo donen a granjas y estas granjas lo van a poder utilizar para hacer compost o fertilizantes, ¿no? Y por último, en San Francisco. En San Francisco también, lo que se está haciendo es que se minimice la demasía de esta contaminación orgánica, ¿no? En vez de que termine en los vertederos, que termine en los tachos de basura y que nosotros sabemos que cuando nosotros desaprovechamos estos residuos, ya no hay más espacio para botar otros residuos que sí son muy contaminantes, ¿no? La gente por lo general bota botellas de plástico que tranquilamente se pueden reciclar, bolsas o residuos que estaban en buen estado, pero como ya pasó, digamos, la fecha de vencimiento, de caducidad, lo botaron, ¿no? Cuando sí tuvo un potencial para poder reutilizarse, ¿no? Entonces, esto en vez de botarse, se utiliza para donárselo a personas, ¿no? En cuanto a la materia, la materia orgánica se refiere, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría hablar acerca de la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Esa es una de las razones, es una confusión de por qué muchas personas desperdician los alimentos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de fecha de caducidad, es, sí, la fecha en la cual ya este alimento no es apto para el consumo humano, porque ya vemos que hay presencia de bacterias, nos puede dar dolores estomacales, pero cuando hablamos de fecha de consumo preferente, es aquella en la que se dice, ¿no? Este alimento se puede consumir hasta antes del, no sé, el 13 de mayo, ¿no? Entonces yo lo puedo consumir hoy, sin duda alguna, lo puedo consumir también mañana y lo puedo consumir el 14, pero todo dependerá de la textura, del sabor que tenga, ¿no? Entonces eso ya va a ser algo más propio de la persona, algo más visual y va a ser independiente de cada alimento, ¿no? Y muchas personas piensan que, bueno, si esto dice que es fecha de consumo preferente el 13, entonces el 13 ya lo voto. No, 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 o sea, lo puedes seguir consumiendo. Es totalmente inocuo, ¿no? No te va a hacer daño, ¿no? Y eso pasa en el caso de, por ejemplo, eh, alimentos empaquetados, ¿no? Como legumbres, harinas. Y en el caso de fecha de caducidad pasa en productos lácteos, también en productos marinos, ¿no?
Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, otra de las razones por las cuales tenemos que pasar a una transición circular es para proteger nuestro medio ambiente, ¿no? Am- eh, claro, sí. A medida que la población ve en aumento, la demanda de nuestras materias primas igual. Por ejemplo, en la Unión Europea se importa más de lo que se exporta, ¿no? Es decir, que se gasta en servicios en vez de vender servicios, ¿no? Y eso se traduce en toda Europa como un déficit comercial de 35 millones de euros. Y por último, crear puestos de trabajo y econegocios, ¿no? Se espera que para el 2030 la economía circular genere un total de 4,8 millones de puestos de trabajos en América Latina y el Caribe, y en Europa 700.000 puestos de trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hemos estado hablando de las medidas que hacen los restaurantes, las grandes empresas, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros como ciudadanos? ¿Qué función podemos hacer nosotros para poder cambiar el panorama ambiental de nuestro entorno, ¿no? Y no necesitamos de tecnologías innovadoras, no necesitamos de patentes que puedan reducir la contaminación, no, simplemente con acciones tan sencillas podremos hacer cambios grandes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la imagen de unos ecoladrillos. Este es de mi voluntariado de Terra Mundum. Y nosotros lo que hacemos es secuestrar el plástico, ¿no? En mi país se producen 1,2 millones de toneladas de residuos plásticos y solo el 10% se recicla. El resto, que es más de 1 millón, termina en vertederos, termina en océanos y termina afectando a toda la cadena trófica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un gran cambio, ¿no? Si no tenemos la tecnología necesaria ni el dinero para poder controlar todos esos residuos, bueno, secuestremos el plástico. Es algo tan sencillo el hecho de hacer ecoladrillos. Solamente tienes que juntarlos, por ejemplo, eh, las galletas que consumes, de los productos de limpieza también. Los juntas en un balde, los limpias y los dejas secar y luego lo llenas en una botella de 1 o 2 litros, ¿no? Y así también vas a evitar que haya mucha contaminación marina. Y esto se puede usar para hacer ecoparques, incluso se han hecho invernaderos con ecoladrillos y mesas también. Siguiente, por favor. Ahora, en otras medidas es hacer arte ambiental. Esa foto también es de un ecotaller de un voluntariado en el que estuve. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es tener una conciencia ambiental con todo lo que hacemos, ¿no? Justamente hay un caso bien curioso porque esas etiquetas nos las donó una planta de reciclaje en Puente Piedra, que bueno, ellos no utilizan las etiquetas de plástico como Esport y Gatorade de Coca-Cola, porque son de un material que ya no sirve para reciclar, no sirve para que se aprovechen otro tipo de proceso por las industrias, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos, en vez de desperdiciarlos, es hacer ecoladrillos y hacer arte ambiental, ¿no? Y ahí también podemos ver en la parte derecha que hay autores como por ejemplo la autora argentina, una artista, ¿no? Elisa Insúa, que hace arte ambiental con lapiceros, con plumones. Tenemos en la parte de abajo de retrato a un niño que es Bix Muniz, de Brasil. Él hace arte con restos de alimentos. Y por último tenemos a Sayaka Gans, de Japón. Ella hace también arte ambiental con juguetes, ¿no? Y bueno, por último, podemos también fabricar botellas composteras. Eh, Esto es algo que yo también hago en mi hogar, que bueno, es hacer huequitos a una botella de 1 litro, lo puedo hacer con un taladro, y hago una especie de maceta con un bidón, ¿no? Como que corto la mitad del bidón y ahí pongo la botella de 1 litro ahí. Y lo que hago es ir mezclando materia rica en carbono, ¿no? Que en ese caso puede ser restos orgánicos, cáscaras de alimentos, y lo mezclo con cortes de césped, ¿no? Que son ricos en nitrógeno. Entonces, lo único que tengo que hacer es humedecerlo y así voy a poder tener compost, ¿no? Que eso yo lo utilizo para regalarlo cuando hago una actividad aquí en mi voluntariado. O lo que hago también es alimentar y nutrir a las plantas de mi vecindario, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría decirles a todos que, como les dije, ¿no? Dependemos de nuestro potencial ciudadano para poder hacerle frente a toda la contaminación. Si las autoridades
no nos proponen planes para gestionar nuestros recursos de una manera óptima o los residuos, nosotros tenemos esa gran capacidad, solo tenemos que encontrarla y podemos cambiar el panorama ambiental de nuestro país. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Listo, súper. Muchísimas gracias, Juan Diego, por tu intervención. Muy interesante tu tema de economía circular. L- Listo, perfecto. Entonces, continuamos con la última ponencia, la última parte. Eh, Nos va a hablar Alexandra, eh, nos va a hablar acerca de de las tecnologías innovadoras y ella es ingeniera ambiental, estudia en Lima. Entonces, Alexandra, te dejo el público todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniera ambiental aún no soy, soy estudiante. Bueno, para iniciar, siguiente diapositiva, yo les voy a hablar sobre las tecnologías innovadoras. Bueno, acá les voy a presentar primero dos casos. En la primera imagen tenemos informes del Banco de Alimentos de Perú, donde nos dicen que por año se desperdicia entre 9 a 12,8 millones de toneladas de alimentos. A nivel mundial, por ejemplo, en el 2022, se desperdició 1.050 millones de toneladas de alimentos, incluidos los restos no comestibles. 60% de estos desechos salen desde los hogares, 28% correspondió a los proveedores de servicios alimentarios y el 12% al comercio minorista. Siguiente diapositiva. Bien, ¿ustedes creen que se puede transformar la basura en energía? En este caso, Noruega sí lo realiza. Aquí les muestro el proceso que realizan sus plantas. Aquí les hice un resumen. Donde iniciamos tenemos el punto de partida. Noruega transforma 300.000 toneladas de basuras anuales que no pueden ser recicladas en energía limpia. Estos desperdicios no aprovechables se queman a 800 grados. Ahora, al realizarse esta quema, ¿qué se genera? Un calor resultante. Y ese calor resultante sirve para hervir agua. Recuerden esa palabra, agua hervida. Ahora, este agua hervida, ¿qué es lo que genera? Vapor. Y este vapor, el vapor que desprende se dirige hacia una turbina, cuyo movimiento se transforma en electricidad, el cual puede ser almacenado y transportado. Entonces, 4 toneladas de residuos equivale a 1 tonelada de combustibles fósiles. ¿Qué ocurre aquí? Obtenemos combustible más barato, menos desperdicios, menor contaminación y una posible solución a los vertederos. ¿Recuerdan que les dije sobre agua hervida? Esta agua hervida también se le saca el provecho, ya que se canaliza y se dirige hacia los hogares y escuelas de la capital de Noruega. Por ejemplo, las escuelas en Oslo reciben esta electricidad de estas plantas y casi la mitad de la población de la capital de Noruega cuenta con calefacción gracias a estos residuos domiciliarios. ¿Qué es lo que se obtiene aquí? Menor cantidad de hidrocarburos, menor emisión de CO2 y una gestión eficaz de residuos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué evitamos? Menor contaminación de mares, menor contaminación de aire y disminuir también la contaminación de los ecosistemas. Ahora, como dato adicional, Noruega es considerado el país más sostenible del planeta. Además, es el líder mundial en soluciones sostenibles. También tiene el primer puesto en el índice de Indigame. ¿Qué es esto? Mira la preparación general considerando tres componentes: la preparación económica, la preparación gobernanza y la preparación social. Y por último,
Es líder en energía circular azul. Es lo que quiere decir que busca aprovechar al máximo cada eslabón de la cadena de cada cosa que se consume. Siguiente diapositiva. Bien, aquí les traigo lo que viene a ser los nave tierra. ¿Qué son naves tierra? Son viviendas ecológicas autosustentables y perfectamente adaptadas al medio ambiente. Fueron originalmente diseñadas y construidas por Michael Reynolds. ¿En qué año? En 1978. Estamos 2024. Entonces, miren todos estos años de la evolución que han tenido estas casas y que sin embargo aún no es muy conocida, pero en otros países ya se está construyendo. ¿Qué es lo que tiene? Materiales naturales y reutilizados. Eso quiere decir desechos que nosotros consideramos basura. También son pasivas, ya que no afectan al medio ambiente. Tienen una función autónoma. Su construcción es autosuficiente y es adaptable para cualquier entorno. Siguiente diapositiva. Bien. Los materiales de estas casas, los materiales principales, por así decirlo, son los neumáticos, son las botellas de plástico o de vidrio, tierra, pajas, las latas de los alimentos, lata de bebidas y adobe. Ahora, estas casas de airships consideran tener cada uno de nosotros que tengamos una vida armoniosa. ¿Eso qué quiere decir? Que considera 6 elementos básicos. Uno, la comida, el cual se complementa en instalar dentro de estas casas lo que son biohuertos o huertos, donde podemos obtener vegetales, hierbas o frutas. Dos, la energía. Hay muchos elementos del diseño que ayudan no solo a generar energía sustentable, sino también a ahorrar el consumo en general. Tres, el agua limpia. Y las casas de Starship cuentan con varios sistemas de filtración que aseguran este recurso. Cuarto, el albergue. Creo que esto más se da con la construcción y la participación de las personas. Eso quiere decir, si una comunidad decide realizar esa construcción, todas las personas que participan pueden acceder a esta vivienda. Quinto, mantenimiento de la basura. Estos residuos orgánicos se pueden compostar y los residuos inorgánicos se pueden reutilizar. Y por último tenemos el tratamiento de residuos, el cual se lleva a cabo con un avance del sistema de filtración. Siguiente diapositiva. Aquí les traigo algunos ejemplos de dónde ya se han realizado estas construcciones. Si bien ya se han realizado en Australia, Bélgica, Escocia, Francia, Canadá, Estados Unidos, por América Latina también lo tenemos. Tenemos el caso de Uruguay, donde se construyó la primera escuela pública sustentable de América Latina. ¿Quién lo replicó? Argentina. Luego tenemos el caso de Haití. Esto se realizó como respuesta al terremoto del 2010. ¿Para qué? Para demostrar de que se puede construir casas a partir de materiales de desechos, como neumáticos, las botellas de plástico o de vidrios y sobre todo los escombros. También tenemos lo que es México, donde está la base de Airships. Y tenemos también el caso de España. Si bien no he puesto una foto representativa, hay un caso muy peculiar en España. Una familia como cualquiera, como la de ustedes o la mía, construyó su propia casa, autosustentable. Eso quiere decir porque se dieron cuenta que al invertir en una casa normal, se gasta mucho más que en inversión de una casa autosustentable, ya que todo es reutilizado. Siguiente diapositiva. Bien, antes de comenzar con el siguiente, yo les hago una pregunta. ¿Van a asistir a una reunión de colegio, a una reunión de amigos, a una reunión familiar o una reunión de su trabajo y les piden llevar alimentos? ¿Qué manzana comprarías? ¿La manzana que se ve colorida, bonita? ¿O la manzana que
También se ve colorida, pero sin embargo está golpeada. ¿Qué manzana comprarían ustedes? A ver, los leo, los escucho. Pueden escribir por el chat también si no quieren hablar. Normalmente, este, la que está en mejor estado, como dicen mis compañeros. O sea, normalmente la manzana en mejor estado o la que se ve más bonita. Pero ustedes saben qué es lo que pasa con la manzana que está golpeada. ¿Saben a dónde va? Aquí les voy a explicar un poco. Siguiente diapositiva, por favor. Les traigo un caso de aquí de Perú, que es el mercado mayorista de Lima. Este mercado genera 60 toneladas de desechos diarios, los cuales se estiman que el 80% son residuos orgánicos, vegetales, hierbas o frutas. Entonces, Disco Sopa. Disco Sopa es un evento que se creó en el 2012 por jóvenes de Slow Food en Alemania. Slow Food tiene bases actualmente en 170 países. ¿Cuál es el objetivo de este evento y de estos jóvenes? Concientizar sobre el desperdicio de los alimentos. Ahora, normalmente, les traigo un ejemplo aparte, en el 2022, el Perú lideró la tabla de inseguridad alimentaria en Sudamérica en aquella edición del informe de la ONU, en que se registraron 16.6 millones de peruanos en seguridad alimentaria. Y ustedes acá vieron que se desperdician 60 toneladas diarias. Entonces, creo que ya conocen el nivel de pobreza que hay en su país. ¿Qué es lo que se puede hacer? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la base de Discosapa, ¿cuál es? Concientizar, comida, baile y música. Aunque suene raro, esa es su base. ¿Cómo inicia esto? Primero, las personas, o en este caso el grupo de voluntarios, escogen un lugar en específico, puede ser cualquier mercado de su comunidad o de donde se encuentren. Cuando escogen ese lugar, pueden hablar con los directivos o el presidente del sitio y llegar a un acuerdo para realizar una charla de concientización. Van puesto por puesto a los dueños o comerciantes y les van explicando, ¿no? ¿Qué es lo que realizan? O les preguntan qué es lo que hacen con lo que no venden. O con la mercadería de que como se ve feita o se ve podrida, maltratada, se queda. Normalmente lo botan. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos jóvenes? Que esos alimentos que se botan se puedan usar, siempre y cuando previa evaluación. Les voy a explicar después. Luego de concientizar, se hace un listado de los puestos que donarán alimentos para la actividad. Se pasa a preparar las actividades como, por ejemplo, juegos de concientización, música, baile, entre otros. Slow Food tiene una red de chefs voluntarios que se basan en lo que es la gastronomía sostenible. Entonces, con la ayuda de los voluntarios, ¿qué es lo que hacen? Es escoger los alimentos que aún se puede salvar. ¿Recuerdan la manzana que estaba golpeada? ¿Qué es lo que hacen? Cortar la parte golpeada y todavía tenemos parte de la manzana que está buena. Eso es lo que hacen. Luego se pasa a lo que es la preparación del menú. Y por último, compartir y disfrutar y concientizar a las personas. Si se dan cuenta, en el inicio y en el final del proceso está la palabra concientizar. Entonces, la concientización no solo va del lado de los comerciantes, sino también de los compradores, de las personas como ustedes o como yo que vamos al mercado y compramos. Ahora, las personas que quieren participar de este evento, como les dije, se realiza en todos los países. Discosopac tiene su día, que es el 29 de abril, que se realiza el Día Mundial del Discosop. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el 2023, el año pasado, se salvaron 435,21 kilos de alimentos entre frutas y verduras. ¿En dónde? Lo realizaron en 4 comunidades aquí. Cusco, Tambopata, Ancash
Lima. Entonces, miren cuánta cantidad de alimentos se puede recuperar y que sin embargo nosotros lo desechamos o los comerciantes lo desechan. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí yo les traigo un caso de Perú, que es el textil del Valle. Creo que un compañero también habló sobre la industria textil, que es uno de los segundos que más contamina. Textil del Valle está ubicada aquí en Ica, en Chincha. Es considerada la textilería más sostenible del mundo. ¿Por qué? Tiene lo que es el carbono neutral. ¿Qué es el carbono neutral? Implica alcanzar un resultado neto de cero emisiones de los gases de efecto invernadero. Esto es, emitir a la atmósfera la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías. Para compensar el 100% de sus emisiones, como les expliqué hace un momento. Tienen un modelo de triple impacto, Planet, People y Profit. Planet, ¿por qué? Muestra su compromiso con la protección del planeta y trabaja para mitigar su propio impacto ambiental. People se esfuerza por la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores o colaboradores. Y por último, Profit, que significa ganancias. Es innovar constantemente para beneficios de sus clientes e invierten en el rediseño de su proceso productivo y zona industrial. Eso quiere decir que sea con un enfoque sostenible. Esta empresa colabora con los ODS o aplica en los ODS 3, 5, 6, 7, 11, 3 y 15. No mencionan la 12, pero por todas las actividades que realizan, se puede dar a entender que sí apoyan lo que es la ODS 12, que sí la cumplen. ¿Cómo? Ya les dije que es considerada la empresa más sostenible del mundo, pero también es la empresa textil circular del hemisferio sur. Cuentan, ¿por qué? Tienen 1.320 paneles solares, con el que generan 500 watts de potencia. Ellos esperan que hasta el 2030 su fábrica provea el 100% de energía eléctrica solo de fuentes renovables. Aparte, cuentan con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, más conocido como PETAR, lo cual permite reciclar y reutilizar el 33% de los efluentes que generan. Y por último, tiene la certificación Global Recycle Standard, el cual verifica el contenido reciclado de sus productos terminados o intermedios. Eso sería todo de mi parte. Para finalizar, les dejo una frase. Siguiente diapositiva, por favor. Nadie puede ser sensato con el estómago vacío, de George Eliot. ¿Por qué? Sin duda, creo que es una frase que es muy cierta. El hambre es una barrera condicionalmente para que es condicionada para cualquier sociedad. Un país hambriento, un país desnutrido, empobrecido, condena a sus habitantes al sufrimiento y al subdesarrollo. En pocas palabras, es un país no sostenible. Eso sería todo de mi parte. Agradecerles igual. Es el Día de la Madre. Saludos a sus mamis y que estén pasando un día increíble. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu participación, por tu ponencia. Muy interesante ver esas tecnologías aplicadas a a las empresas que nos expusiste. Listo, entonces, ¿quiénes están por ahí? Quiero que me pongan un 5 en el chat si les ha parecido súper interesante las ponencias que están por ahí. A ver, los leo quién está por ahí pendiente. Quiero ver esos por ahí. Nos dice Mayumi, nos dice 5 muy bien. Y bueno, mientras nos ponen el 5 por acá, eh, bueno, llegó la hora queremos saber acerca de si tienen alguna duda a los expositores, si quieren, tienen algún aporte al respecto de lo que hablaron o no sé, cualquier cosa que quieran decir, pues está el micrófono abierto.
Entonces, si alguien quiere hablar, por ahí puede levantar la mano. Alguien de los que está por acá, Mayumi, Katherine, Patrick, Stephanie. Entonces, bueno, creo que si no tienen ninguna duda, entonces vamos a hacerles un par de preguntas. Entonces, ¿cómo ven desde el ODS 12 eh, sus perspectivas en sus países? Em, ¿Cómo ven si se está aplicando o no? ¿Estamos haciendo lo necesario o se puede actuar mucho más? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Em, bueno, digamos que creen que estamos haciendo lo necesario para actuar, digamos, en frente al ODS 12, por ejemplo, en el consumo y producción sostenibles, o también si quieren hablar acerca de cómo han visto el ODS 12 en sus países, cómo es el tema de, por ejemplo, el plástico. Digamos, a mí me preocupa muchísimo el plástico, por lo menos en mi país, y sé que es un problema prácticamente a nivel global. ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema del plástico? ¿Qué están haciendo ustedes para disminuir esos efectos? ¿Creen que, por ejemplo, también podemos hablar acerca del gobierno? ¿Creen que los gobiernos están aplicando las políticas correctas? ¿Creen que las personas estamos haciendo lo necesario o se puede actuar mucho más? Y no sé, Mayumi quería hablar. Yo sé que está que se habla. Bueno, más que todo dar un comentario con respecto a las exposiciones. La mayoría, pues, de las exposiciones son datos que no sabía, que me quedaron impresionadas. Por ejemplo, algo del consumo de energía de comparación con Rusia, Estados Unidos, India, me quedé sorprendida, porque en el tema de Rusia el país es muy grande. No sé si exactamente cuánto es su cantidad de población, pero al ser muy grande supongo que tiene una gran población de personas, a comparación de China o Estados Unidos. Son, o sea, incluso si sumamos Estados Unidos con China, más o menos estaría el tamaño de Rusia, ¿no? Pero igual sigue ganando el tema de consumo de energía Estados Unidos y China. Esa me quedé sorprendida, a pesar de que es un país grande y supongo que tiene una cantidad de personas por tener un gran lugar, su consumo de energía es bajo, inclusivamente constante. Lo de India también me sorprendió porque uno de los países que más está poblado es entre China e India, ¿no? Pero India está como que casi lo mismo que Rusia, solo que un poco menos creo, y casi constante, no subió a comparación de otros. Y eso como que me quedé sorprendida y la cual sería como que un lado de investigación, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que está haciendo a comparación de otros países que prácticamente hay menos población o hay menos población, pero aún así ellos son los que generan más gasto de energía? Y bueno, con respecto a mi país, sí es cierto que en caso de Perú, si mal no me acuerdo, por ejemplo, en la huella de carbono, es 0,43% que aportamos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí más o menos huella de carbono, ¿no? Es poco, pero eso es debido a comparación de otros países. Pero de todas maneras, igual eso no quiere decir que no vamos a hacer aportar en el medio ambiente. Además, tuvimos una problemática de la deforestación, de que tuvimos, no, como dicen, ¿no? Tenemos la Amazonía, Perú, Colombia, Brasil. Ya, bueno, o sea, yo creo que sí están aportando a comparación de años pasados, pero igual todavía falta en el tema político. Es súper, Mayumi, muchas gracias. Y bueno, yo te hago una última pregunta. ¿Cómo es el tema de de los plásticos en Perú? ¿Cómo se están manejando la gestión de los plásticos? Bueno.
En mi país, en este caso, hay zonas que se ven muy modernizadas, hay otras que no, ¿no? Y bueno, mayormente las que están más, como se dice, bien vista en tema de edificación estructural, ahí veo que hay, hacen para botar residuos de plásticos o ecobotellas, de lo que me sorprendió su uso, pero lo que lamentablemente no hay mucho en zonas que no están bien desarrolladas. Y eso es lo que como que veo una gran diferencia y preocupa, ¿no? Así que en el tema de plástico diría que falta un poco más, o sea, que no solo pongan en zonas, entre comillas, pitucas, que no suene mal, pero no sé lo que quería decir, sino también en las demás zonas, o sea, falta un poco más. Y bueno, hubo un tiempo que estaba investigando esto de las ecobotellas, que la verdad creo que es uno de los buenos para aportar en el tema del cambio climático, disminuir. En Colombia había visto una empresa que hace madera plástica y lo hace a través de ecobotellas. O sea, una cosa es ecoladrillos y otra cosa es ecobotellas. Y me quedé impresionada y quería investigar, hablar con esa empresa para cómo lo han hecho o cómo lo hacen, porque eso creo aportaría y disminuiría más que todo los microplásticos, que últimamente se está haciendo un gran problema tanto en la salud y en el medio ambiente. Acá solamente creo que en Perú llegaron a hacer ecoladrillos, pero no ecobotellas. Ecobotellas como que le da más valor agregado en el tema de la economía, ya que se utiliza plásticos, como se dice, lo guardan todo el plástico dentro de la botella, lo transforma en madera, incluso una buena madera, y lo utilizan para las construcciones y todo eso, ¿no? Pero a que quede solo como ecoplásticos en el tema de ecoladrillos, mejor dicho, a que quede solo en ecoladrillos, creo que nos estamos estancando. Yo creo que en este caso, Colombia, de lo que me enteré de lo que están haciendo unas cuantas empresas y más ahí, está mejor que en Perú. Esta es mi opinión. Listo, listo, Mayome, muchísimas gracias. No sé, digamos, te hablo acerca de Colombia. Por ejemplo, sé que también hay muchísimas empresas que están trabajando también con el uso de los plásticos para convertirlos en ecoladrillos, madera plástica, así como nos mostraban en la exposición. Entonces, pues bueno, no sé, alguien más eh, quiere comentar algo, quiere hacer un comentario, bueno, creo que por acá Keila por acá está. Te cedo la palabra, Keila. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por el tan bonito tema que han expuesto. Han sido temas muy interesantes, cada uno. Me parece muy bonito el tema de la economía circular, que nos enseña a todos eh, la manera en que funcionan las empresas sostenibles, que abarca desde la producción hasta la responsabilidad de sus residuos, ya que hay muchas empresas que... Ay, perdón. Hay muchas empresas que no se hacen responsables de los residuos que, de los residuos que emiten. Ok, entonces también quería acotar de que si las empresas que funcionan es por nosotros, es por el consumo que requerimos. Entonces, si somos una persona, esa persona eh, convierte algo en necesidad, va, no sé, al vecino, al otro vecino y va creando la necesidad en mayor población. Entonces, ya no va a ser solamente una persona la que requiera de esa necesidad, sino un vecindario. Luego se convierte en toda la comunidad. Esa comunidad se convierte en una ciudad. Entonces, también depende mucho de nosotros la producción de algo. Y si y luego esa empresa, ya no va a ser solamente una empresa, sino muchas empresas que van a ofertar mucho de lo mismo. Entonces creo que también la responsabilidad está en el consumo que hacemos, en el consumo que realizamos y que debemos ser responsables. Eso es lo que quería acotar. Después, muchas gracias. Ha estado muy bonita su exposición. Todo muy
muy didáctico, así que y ya ha estado bonita la introducción y todo lo que, la moderación. Así que muchas gracias, chicos, por su participación. Y listo, muchas gracias, Keila, por tu aporte. Y bueno, no sé, eh, por último, no sé si los expositores quieren hacerle alguna pregunta al público eh, sobre lo que hablaron o sobre cualquier cosa, entonces les dejo acá abierto para que hagan una pregunta. Entonces invito a Juan Diego, a Alexandra, a César, si quieren hacer alguna pregunta. Más que pregunta, creo que sería un consejo, ¿no? Creo que cada uno debemos medir nuestra propia huella de carbono. Creo que eso sería indispensable. Como dijo un compañero, creo que nuestras propias acciones es lo que va a ir cambiando el mundo. Así sea una pequeña acción, más adelante puede ser una gran acción. Creo que sería eso. Listo, muchísimas gracias, Alexandra. No sé, Juan Diego quiere comentar algo. César, no sé si está por acá. Juan Diego. Sí, claro, complementando lo que decía Alexandra, ¿no? De que si nosotros nos ponemos en el papel en el que solamente basta de creatividad y de unos cuantos conocimientos, podremos cambiar todo el entorno que nos toca presentar y nos toca estar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Breña, acá en Lima, que es uno de los distritos con más contaminación atmosférica, ¿no? Es más, hace unos años se publicó unos datos, ¿no? De que justo el Hospital del Niño, que está por acá en Breña, tenía el segundo aire más tóxico de todo Lima, ¿no? Y es impresionante cómo un lugar que brinda salud, brinda apoyo, sea uno de los más contaminados, ¿no? Producto de, bueno, la contaminación atmosférica, en industria automotriz, ¿no? Y era tan impresionante que uno dejaba una mascarilla colgada y a la hora estaba todo negro, ¿no? Estaba la mascarilla totalmente negra. También teníamos altos índices de contaminación plástica, ¿no? De que, bueno, uno salía a la calle y se tropezaba con muchas bolsas. Era pan de cada día hace unos años el ver bastantes accidentes, ¿no? Accidentes de personas mayores que están caminando y se tropiezan con bolsas, con mascarillas, ¿no? Pero poco a poco, bueno, gustaría compartir esta pequeña experiencia, ¿no? De que poco a poco yo fui haciendo voluntariado y es algo que me ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Porque solo fui yo y un amigo de mi vecindario, donde salíamos a limpiar las calles y al final eso impactó positivamente en los vecinos que ellos dijeron, ¿no? Bueno, ustedes si pueden hacer esto, ¿por qué nosotros como vecinos, como gente que ya tiene más experiencia en esto, digamos, en la parte de hablar con los vecinos, en la comunidad, no podemos hacer un cambio también igual que ustedes, ¿no? Y en un parque que era uno de los más contaminados también, Parque Echenique, ellos mismos, después de ver nuestro accionar, pusieron sus tachos de basura, ¿no? Hechos de cartón. Y unos meses después, las autoridades vieron eso y como vieron que teníamos gran conciencia ambiental y buenos comportamientos ambientales, pusieron contenedores de basura, ¿no? Entonces, depende de nosotros poder cambiar todo nuestro lugar, ¿no? Súper, Juan Diego. Listo, súper. Increíble la experiencia que nos cuentas. Y pues bueno, para concluir, pues yo me llevo varias cosas eh, de de la presentación. Creo que sí hay una relación directa entre el sobreconsumo y el crecimiento poblacional, pues por temas de el consumo de los recursos, tanto eléctricos, hídricos, eh, de alimentos, y esto no solamente se queda en el ODS 12, sino incluye otros ODS. Por ejemplo, podemos incluir el ODS 11 de ciudades sostenibles, por ejemplo, porque ese crecimiento poblacional se está haciendo sobre todo en las ciudades.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver cómo podemos hacer para que en las ciudades sean más sostenibles, sean amigables con el medio ambiente? Y también podemos relacionarlo con el ODS, el primer ODS que es el hambre cero, que por ejemplo con los desperdicios de la comida, este tipo de cosas creo que no es un ODS que está aislado, sino más bien interrelacionado. También pues yo veo que esto es, al hablar de producción y consumo, eh, hablamos directamente de la oferta y la demanda. Y son dos vertientes. Por un lado, pues está la producción, que ya es pues, responsabilidad de las empresas, de las organizaciones, en donde pues eh, tendrían que ver de la manera de producir de la manera más sostenible, como por ejemplo adoptar las medidas de economía circular, en donde pues su materia prima sea exactamente la misma de donde salen los residuos o los residuos sean mínimos. Y por otro lado tenemos pues el consumo, que ya pues es la parte de nosotros, de nuestro lado, desde nuestro diario vivir, donde son todas esas acciones que podemos hacer para eh, tener como una responsabilidad hacer con el medio ambiente, el tema de los plásticos, el tema del el ahorro energético, el tema del consumo de alimentos, por lo menos digamos así como lo hablaban en las exposiciones, podemos, por ejemplo, adoptar economías locales, por ejemplo, entonces comprar en lo local, comprar alimentos orgánicos, alimentos que no sean procesados, que sean cosechados de la mejor manera y pues así no solamente ayudamos al medio ambiente, sino a nuestra salud, así como nos decía César en la presentación, que no solamente el tema de consumir alimentos saludables ayudaba al medio ambiente, sino pues también nos ayuda a nosotros mismos para nuestra salud. Entonces, pues sí, muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. Entonces, nos vemos en un próximo matecito con los ODS. Por favor, estén pendientes de las redes sociales de Green Dreams, que estaremos publicando nuestro próximo matecito. Y pues para finalizar, los que están, por favor, pueden activar las cámaras un segundito y hacemos la foto grupal del matecito con los que puedan. Entonces vayan activando las cámaras. Por ahí veo a Yumi, Keila, Patrick, Catherine, Alexandra. Súper, 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 súper. Listo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por dedicar un domingo a esta hora para hablar acerca del medio ambiente. Y entonces, bueno, a la cuenta la una, las dos y las tres. Listo, súper. Listo, vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.